Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Aprende Inversión, el canal en el que hablamos de inversiones y criptomonedas. Mi nombre es Ale Reyes y en el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes a la hora de invertir en criptomonedas y no es otro que el de la gestión de riesgo. Muchas veces, muchos de vosotros me escribís por privado preguntándome cómo hago esto, cómo gestiono el riesgo en mis inversiones a corto plazo y en mis operaciones de trading. Así que en este vídeo voy a responder a todo y os voy a dar ejemplos reales de cómo gestiono yo el riesgo en mi portafolio tanto a largo plazo como a corto plazo. Así que nada, empezamos cuanto antes y vamos a ver primero cómo gestiono yo el riesgo a largo plazo, ¿vale? Mi portafolio un poco más de hold. Y hay tres factores muy importantes a la hora de hacer esto. El primero es el tamaño de las posiciones que tienes abiertas a largo plazo. Normalmente lo que se hace en un fondo de inversión normal es que ninguna posición puede superar el 10% del portafolio total, ¿vale? Esto es una cosa que yo intento respetar bastante bien. Me parece que las dos únicas criptomonedas que pueden llegar a representar el 10% de tu portafolio serían Bitcoin y Ethereum. Incluso lo puedes aumentar un poquito más dependiendo del tipo de inversor que eres y de tu perfil de riesgo, ya que si eres un inversor más pasivo que tiene un poquito menos de aversión al riesgo, pues a lo mejor tienes un porcentaje más grande en Bitcoin y Ethereum y eso me parece bien. Pero ya cuando hablamos de altcoins, que probablemente es lo que más te interesa, cuando hablamos de ya criptomonedas más pequeñas, creo que ninguna de ellas debería sobrepasar el 10% de tu portafolio y es una buena manera de controlar el riesgo, ya que por mucho que te guste un proyecto, por muy buenas perspectivas que tenga, siempre al final puede quebrar. Estamos en un mercado que es el más salvaje de toda la historia. Ya hemos visto como muchos de los gigantes que parecían invencibles han caído, como por ejemplo FTX o Terra Luna, que era una criptomoneda de las más sólidas que se fue a cero, así que mucho cuidado con abrir de repente una posición muy grande. Y también esto cuenta para a medida que una posición va creciendo mucho. Imagínate que abres una posición del 5% en X criptomoneda y esa criptomoneda se multiplica por 4, pues a lo mejor esta criptomoneda ya representa el 20% de tu portafolio y por tanto sería momento de ir tomando beneficios para ir bajando y controlando este porcentaje del portafolio en esta posición específica. Entonces, yo lo que suelo hacer es controles semanales, rebalanceos semanales para que en ningún momento ninguna posición sea mayor del 10 o el 15% del portafolio de holding. Luego, el tema de la diversificación también es muy importante y yo siempre aquí hago hincapié en que es igual de malo estar muy poco diversificado que estar sobrediversificado. O sea, y de igual manera que me parece incoherente tener pues un portafolio de 2 o 3 criptomonedas, me parece también incoherente tenerlo también de 20 o 30 o incluso más criptomonedas, como veo que tiene mucha gente, pues portafolios enormes de 40 criptomonedas que tienen un 1 o 2% del portafolio. Al final lo que estás haciendo es disminuir mucho el potencial de revalorización del portafolio, ya que necesitas que todo el mercado vaya bien y no solamente las que tienes tú en tu portafolio. Así que yo recomiendo normalmente tener un portafolio entre 6 y 15 criptomonedas, dependiendo un poquito del perfil de inversor que eres, si eres más activo, más a corto plazo, si eres un poquito más holder a largo plazo, pero me parece que más de 15 es muy complicado de llevar correctamente el portafolio, de gestionarlo, de estar pendiente de los proyectos, de las operaciones a corto plazo, etcétera, etcétera. También muy importante no solamente diversificar por posiciones, por número de proyectos en los que estás invertido, sino variar mucho el tamaño del proyecto, o sea, que no todo sea small caps, que no todo sea proyectos de baja capitalización, sino que combines proyectos más sólidos y más avanzados con proyectos con más potencial pero con más riesgo. Y también diversificar por narrativas, es decir, por sectores. No sirve de nada que tengas todo metido, que tengas 10 posiciones, pero las 10 sean de un sector, por ejemplo, el de la inteligencia artificial, porque piensas que lo va a reventar, pero de repente ese sector en específico va mal, es el que peor va y al final pues te estás perdiendo una subida muy fuerte en el resto de sectores. Así que yo recomiendo como mínimo escoger 4 o 5 narrativas alcistas y construir tu portafolio en base a esas narrativas, diversificando entre los diferentes sectores. Y por último, el tema de la liquidez. Es muy importante que nunca te quedes sin liquidez, por muy bien que esté el mercado, por muy bien que parezca que está ahora mismo posicionado para subir. Siempre hay que tener, yo diría, un mínimo del 20% en liquidez, e incluso yo, que llevo ya varios ciclos en este mercado, considero que es tener incluso un 40-50% todo el rato de liquidez
en tu portafolio es muchísimo mejor, ya que a lo mejor te frena un poquito más la rentabilidad que tienes en una subida del mercado, en una fase alcista, pero luego te salva muchísimas pérdidas en un mercado bajista y por lo tanto al final el net value de tener este porcentaje tan grande de liquidez es positivo y considero que es muy inteligente tener una gran parte, incluso la mitad de tu portafolio en liquidez durante mercados tanto alcistas como bajistas, ¿vale? Así que estas tres cosas son las que yo utilizo para gestionar el riesgo del portafolio a largo plazo: el tamaño de las posiciones, la diversificación y la liquidez que tengo siempre en cartera. Y ahora vamos a ver cómo lo gestiono a corto plazo. Pues bien, a corto plazo, en mi portafolio un poco más de trading, de operaciones más de diario, más a corto plazo, yo lo que utilizo también son tres cosas para gestionar este riesgo. Lo primero de todo y lo más importante es que siempre para operaciones a corto plazo tienes que utilizar el stop loss. El stop loss, para quien no lo sepa, es una herramienta que tienen las plataformas, sobre todo centralizadas, que pues te permite maximizar, o sea, poner un máximo a la pérdida que puedes tener en una posición. Es decir, si tú, por ejemplo, compras una criptomoneda en $100, puedes poner que si baja esa criptomoneda de 100 a 80, tú vendas automáticamente para que no pierdas más, por ejemplo, de $20 en ese caso. O sea, tú compras una criptomoneda que vale $100, baja a 80, por tanto, tu inversión, el dinero que tienes en esa posición ha bajado de 100 a 80, has perdido $20, pero como esa es tu pérdida máxima que puedes asumir, pues automáticamente se te vende y ya has cerrado la posición, ¿vale? Entonces, esto es súper importante porque al final estás eliminando las emociones en un momento de trading que es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces pasa que la gente no pone stop loss y baja, como digo, en ese mismo ejemplo, de 100 a 80 y dicen, bueno, voy a esperar otra vez a que se recupere para no vender en pérdidas y luego ya cuando suba otra vez a 100, vendo. Pues bien, lo que haces aquí tu moneda es bajar incluso a 70, 60, vas aguantando al final y al final acabas perdiendo más de lo que podías asumir en un principio. Entonces, muy importante utilizar el stop loss sí o sí, ¿vale? Esto es innegociable. Y luego aquí donde en el stop loss entra en juego el porcentaje de riesgo que vas a asumir en cada operación, ¿vale? Esto es muy importante también en trading porque esto te permite siempre nunca quedarte sin liquidez para hacer operaciones. Es decir, yo, por ejemplo, lo que hago es que el porcentaje de riesgo que asumo en cada operación es el 1% de mi portafolio de trading. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 100.000 euros para hacer trading, operaciones de trading, en cada operación lo máximo que me permito perder son $1.000, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si me va mal una racha y en vez de tener 100.000 he bajado a 80.000, por ejemplo, he perdido $20.000 porque ha venido una baja del mercado, etcétera, etcétera. Ahora, en lugar de arriesgar 1.000 por operación, lo que voy a hacer es bajar, obviamente, lo que puedo perder, mantener el mismo porcentaje del 1%, que en este caso sería unos $800. Entonces, así vas jugando con los porcentajes, con el máximo con la máxima cantidad de dólares que puedes permitirte arriesgar en cada operación, y así se controla muchísimo el riesgo y al final nunca te quedas sin liquidez para hacer operaciones. Obviamente, pues cuanto peor se te vaya dando la operativa, menos vas a arriesgar y menos vas a poder ganar, pero es una manera de controlar el riesgo muy efectiva. Entonces, ¿cómo calcular la posición en base a este porcentaje de riesgo? Que yo ya te recomiendo que sea mínimo de un 1%, ¿vale? Si es más de un 1%, al final estás asumiendo un poquito más de riesgo, pero eso depende mucho de la persona. A lo mejor si estás operando con poco dinero, te compensa a lo mejor subir este porcentaje de riesgo a un 5%, pero eso ya es muy personal y depende también de tu conocimiento y de tu perfil de riesgo y de inversor que eres. Entonces, poniendo este ejemplo del 1%, por ejemplo, que es el que utilizo yo, Vamos a ver cómo calcular el tamaño de una operación, ¿vale? Que eso me lo preguntáis mucho, me decís, Alex, ¿con cuánto entro a esta operación? Pues bien, depende de este porcentaje de riesgo. Vamos a decir que es un 1%. Pues bien, ahora lo que depende del tamaño de la posición es del tamaño del porcentaje de stop loss que te da el gráfico, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí en Senso, que es una criptomoneda que estoy ahora mismo invertido a corto plazo en ella, y como veis aquí el stop loss que tengo es del 20%. Entonces, de la manera que yo calculo lo que tengo que invertir en esta criptomoneda para que el 20% que estoy arriesgando equivalga a un 1% de mi portafolio, es ir a la calculadora y dividir 100 entre este 20%. Entonces me da un 5. Eso significa que tengo que invertir el 5% de mi portafolio de trading
para que en el caso de que baje un 20% y me salte el stop loss, esté asumiendo solamente un 1% de riesgo de mi portafolio total. Esto obviamente pues en una posición como Senso, que es un stop loss del 20, pues es más o menos fácil de calcular si tienes unas nociones básicas de matemáticas. Pero por ejemplo, si vemos otro ejemplo aquí en VR, que el stop loss es del 16%, 16,5%, ahí se complica un poquito más porque no son números enteros. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir 100 entre 16.5 y entonces nos va a dar un 6.06. Entonces aquí nos indica que para arriesgar el 1% de nuestro portafolio de trading, lo que vamos a tener que hacer en esta posición es invertir el 6%, 6,06% de nuestro portafolio de trading, ¿vale? Y así siempre va variando. Esto en el caso de que estés arriesgando este porcentaje, el 1%, que es lo que yo te recomiendo para llevar una gestión controlada del riesgo. Como digo, si quieres asumir un poquito más de riesgo, pues obviamente esos números cambian. Pero bueno, esta es la manera en la que yo calculo cada vez que hago un trade a corto plazo el tamaño de la posición, para siempre mantener este porcentaje de riesgo igual y así nunca quedarme, por así decirlo, en quiebra en mi portafolio de trading, por muy mal que vayan todas las operaciones o tenga una mala racha. Entonces nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya sido útil sobre todo para pues tener una mayor gestión de riesgo, porque muchas veces se habla de, sí, lo más importante es una gestión de riesgo, pero nadie enseña pues cómo hacerlo exactamente paso por paso. Yo te he enseñado cómo hacerlo, o cómo lo hago yo por lo menos a largo plazo y a corto plazo. Espero que te sirva, espero que lo puedas aplicar en tu trading y te ayude a pues hacer trading más tranquilo, que al final es una cosa muy importante, y eliminar también un poco las emociones, que también es un factor clave para tener éxito en este mercado. Y nada, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete al canal si todavía no lo estás, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí y os mando un fuerte abrazo para todos.